Hola a todos, esto es A 30 Teclas por Hora, el podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo. Soy Manu. Yo soy Miguel. Y yo soy David Gil. Y este domingo vamos a tratar un tema clave en la escritura de cualquier tipo, ya que pertenece a un tema estructural tanto de novela como guión o cómic. Se trata del desarrollo de la idea. Hablaremos de la transformación de la idea original que surge hasta el producto final, por qué etapas pasa y de qué manera cambia hasta que decidimos qué queremos contar exactamente y cómo. Para ello tenemos el placer de contar con todo un crack, David Begil, en cuyo haber se encuentra El Guerrero de la Sombra del Cerezo, la ficción histórica más vendida y mejor valorada de Amazon. ¿Es así, no? Sí, la verdad es que sí, así es. Hijos del Dios Binario, novela finalista del Premio Ignotus, una trayectoria de lujo. Así que de ideas yo creo que pilotas un rato ya, ¿no? ¿Qué nos cuentas de ti? Pues bueno, más o menos lo que has dicho, que soy autor de dos novelas publicadas por Suma de Letras, que son primero Hijos del Dios Binario y luego publicaron El Guerrero de la Sombra del Cerezo, y de buenos relatos como Shokunin, también publicado por Penguin Random House, o Manual para deshacerse de extrañas criaturas, que también es un relato publicado en una antología de cuentos de fantasía moderna, contemporánea. Y que me hace mucha ilusión esta invitación para colaborar con vosotros en vuestro podcast. Ya sabéis que a los escritores nos encanta hablar de escribir y hablar de nuestros libros, así que para lo que queráis aquí me tenéis. Muchas gracias. Pues fantástico. Como he dicho, bueno, es un placer tenerte por aquí y que ha sido todo, bueno, la comunicación fantástica, ya digo. Bueno, vamos a comenzar entonces con una primera pregunta que quiero que vayamos desarrollando. ¿Qué elementos debe tener una buena idea? Venga, David, empezamos por ti. Es que, claro, la pregunta es complicada porque normalmente cuando tú identificas que es una buena idea, lo haces casi por instinto narrativo. Yo cada vez que me planteo un proyecto nuevo, porque además hay que tener en cuenta que una novela es un proyecto al menos en mi caso, en el que estás trabajando varios años, tienes que estar muy seguro de la idea inicial con la que estás empezando a trabajar. Entonces, bueno, en mi caso yo empiezo a barajar varias ideas, voy anotando cosas que se te van ocurriendo, algunas te gustan más, algunas te gustan menos, pero siempre llega un momento en el que hay una idea que se abre pasos y que es mucho mejor que el resto, es evidentemente mucho mejor que el resto, y lo identificas claramente. El por qué lo ves tan claramente, pues no sé, supongo que es porque es más original que las demás, y sobre todo porque te apasionas más que las demás. Tened en cuenta que cuando vas a empezar a escribir una novela, como ya he dicho, es un proceso muy largo, pero además un proceso muy solitario y en el que surgen muchas dudas. Es como un túnel oscuro y la única lucecita que te ilumina es la fe que tú tienes en la historia que estás contando. Entonces, esa idea seminal te tiene que entusiasmar, porque muchas veces dices, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Esto le va a gustar realmente a alguien? Claro. Te digo. Entonces, si esa idea seminal a ti te convence, a ti te apasiona, pues te ayuda a llegar al final, o sea, a cruzar el túnel entero. Pero es que los elementos, bueno, vosotros también habéis escrito, más o menos tenéis que saber qué requisitos tiene una idea, pero no sé decirte. Sí. Originalidad, filias con tus propios intereses, suelen ser cuestiones personales también. Claro, el tema es que las ideas es lo que decías tú, ¿no? Surge, tú tienes esa intuición dentro, ¿no? De escritor, de saber exactamente, a lo mejor no sabes exactamente qué quieres contar, pero sabes por dónde quieres llevar las cosas y eso a lo mejor la idea se va reformulando, ¿no? Vamos, lo que pensaba es que, o por lo menos eso es un poco la forma en la que considero esto, en el fondo las ideas son un poco reformulaciones, ¿no? de las estructuras básicas, ¿no? Que a veces queremos hablar de, pues eso, de que si el perdón, el castigo, la justicia, ¿no? Que luego yo creo que la clave un poco también radica en expresarlas de una forma original, como decías, ¿no? O sea, encontrar esa forma original dentro de la idea que tienes, ¿no? Claro, es que, bueno, estamos en un punto ya de la historia, de la narración, en que casi todo es intertextualidad. Hay muy pocas posibilidades de ser originales realmente. Y es lo que estás comentando, hay una serie de temas que son los grandes temas claves que están a lo largo de toda la historia de la literatura. Lo único que, bueno, es cierto que a lo mejor en el último siglo hay temas nuevos. Y ahí a lo mejor ya podemos hablar de Hijos del Dios Binario en otro momento. Que toca temas como el transhumanismo, ¿no? Y el conflicto entre el hombre y la tecnología. Bueno, pues
ese es un tema a lo mejor que es más moderno o más posmoderno incluso, pero que se lleva realmente abordando, que al fin y al cabo es un conflicto entre, claro, entre el hombre y una entidad superior, podemos decir, ¿no? En este caso una entidad superior creada por el propio hombre. Pero bueno, que es lo que decimos, es uno de los grandes ítems que siempre aborda la literatura. La cuestión es revestirlo de un relato que resulte más o menos novedoso, o incluso yo creo que en la literatura moderna ya hemos llegado a un punto en que la originalidad ya no es tan importante. Lo importante es todos esos recursos narrativos que otros han creado antes que nosotros, saber aprovecharlos y utilizarlos bien, la verdad. Sí, porque bueno, al final las ideas, es que es lo que decimos, ¿no? Que llevan expresándose más o menos las mismas ideas desde el inicio de los tiempos. Lo único, lo que dices tú es eso, ¿no? La originalidad es la forma en la que se transmiten ahora esas ideas. Sí. Claro. Yo, por ejemplo, a mí me gusta poner mucho el ejemplo de una novela que me encanta, que es Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi. Sí. Que es una novela, para mí es una obra maestra, pero cuando tú la lees es una novela sencilla, intimista, que realmente no inventa nada nuevo. Pero lo que pasa es que es como un compendio de todos los recursos narrativos que surgen en la literatura del siglo XX, utilizados de una manera magnífica. U otro ejemplo, por ejemplo, es Frank Miller. Frank Miller es un autor de cómic. Frank Miller no inventa nada nuevo como Alan Moore, ¿no? Que digamos que Alan Moore sí fue un game changer, ¿no? En esto de los cómics. Pero lo que pasa es que Frank Miller no hace nada que no haya hecho nadie antes, pero lo hace mejor que todo el mundo antes. Entonces, claro, es un maestro del cómic y sus obras son obras maestras, aunque no esté inventando nada nuevo. Ya no estamos en el Renacimiento. Claro, o sea, bueno, Frank Miller, por ejemplo, esto, ¿no? Con Sin City es de Frank Miller, ¿no? Sí. Y la forma en la que cuenta es una historia que en el fondo es pues, una historia de suspense, ¿no? De detectives y tal, pero la forma en la que narra eso es espectacular. Claro, es una novela negra, o incluso, por ejemplo, 300, que es un relato épico, militar de batalla, que es uno de los géneros más trillados que existen. Pero él tiene tal control de lo que es el sentido de la épica, cómo te hace pasar del drama íntimo personal a la épica, o sea, maneja los recursos de una manera que es muy difícil además encontrar un autor que maneje todos esos recursos también. Otro que lo hace, por ejemplo, en un campo distinto, hemos hablado de novela, ahora en el cómic pasamos al cine, Hayao Miyazaki. Miyazaki es un autor que brilla altísimo en todos los registros, o sea, son maestros, pero no probablemente porque estén inventando nada nuevo, o sean el sumum de la originalidad, sino por su capacidad de aglutinar todos los recursos que otros inventaron mucho antes que ellos. Eso es. Sí. Yo creo que ahí es importante una cosa que has mencionado, que es, tú has dicho, hay una luz que te ilumina, que es que realmente esto a ti te motiva, ¿no? Y es la pasión. Y se nota muchísimo cuando alguien es un apasionado de lo que hace y cuando es un poco que, bueno, que tiene que sacar algo porque, hombre, tiene que comer, es un ser humano y tiene que sacar productos a la venta, ¿no? Claro. Pero se nota mucho la diferencia, o sea, en una novela o estos autores que habéis mencionado, es que yo lo veo fundamental, es que yo creo que un elemento podría ser algo así tan etéreo como es eso, es la pasión que siente cada uno por lo que hace y es que se nota al final eso. Sí, Manu, habla tú, que si no... No, está bien. Yo lo que decía es que en ese aspecto, ¿no? Claro, yo creo que lo que distingue una novela convencional o una historia convencional es la complejidad de esa idea, ¿no? O sea, Orson Scott Card decía que, bueno, tiene una fórmula, no sé si lo conocéis, que se llama el MIPA, creo que se tradujo aquí en España, que dice que todas las historias giran en torno a una de las 4 cosas siguientes, ¿no? Que son medio, idea, personaje o acontecimiento. Pero es que, y dice eso, ¿no? Que una es siempre la predominante o incluso 2, pero que no puede ser más que eso porque la historia no puede abarcar más. Pero yo creo que es mentira, ¿no? O sea, en ese aspecto, bueno, no mentira, pero que es diferente, ¿no? La idea es una cosa que incluso aunque sea simple, tiene que estar ahí. Entonces, la complejidad de esa idea es lo que va a hacer que esa novela o esa historia nos marque por dentro, ¿no? El corazón o la recordemos durante muchos años. Y claro, de no encontrarse, la historia se transforma en algo carente de rumbo, ¿no? Que es lo que está comentando Miki. Lo de sacar cualquier cosa no es lo mismo que claro, sacar una historia que tiene una idea muy específica, compleja, ¿no? Que luego al final, en el clímax de la historia, pues un poco se orquesta, ¿no? Al final, se acaba con el significado completo y que, pues eso, que tiene lugar al final, ¿no? Al final de la historia.
Sí, esto lo dijo Stephen King con su prosa habitual, ¿no? Dijo que, sí, con su prosa directa, esta habitual tan de main que él tiene, que si una historia no estaba viva para el escritor, en realidad no era más que una mierda seca, ¿sabes? No podía estarlo, sí, tal cual, o sea, no puede estarlo para el lector, ¿no? Y lamentablemente es algo que nos encontramos de manera muy habitual, porque hay muchas veces que, bueno, yo además yo comparto o tengo la idea de que, excepto en algunos casos, todos los creadores tienen una vida útil que acaba caducando. Es decir, tú puedes tener 10, 15 años a lo mejor creativos, pero llega un momento en que las ideas se te acaban. No es así para todo el mundo, pero yo creo que es así para la inmensa mayoría de los creadores. Lo que pasa es que la industria editorial y la industria cultural en general, cuando ha conseguido encumbrar a un autor que va a vender, publique lo que publique, pues, o sea, acaban dilatándose la carrera de este autor más allá, claro, a lo mejor de su vida útil. Y bueno, entonces ya te encuentras con autores que al principio de su carrera, que se supone que es cuando uno tiene menos herramientas y menos recursos porque tiene menos experiencia, escribe historias que son apasionantes, pero cuando ya llevan 30 años escribiendo, que siguen publicando al mismo ritmo, te encuentras que son estás como volviendo a leer lo mismo, están escritas como con desgana, o nos encontramos esa práctica, ¿no?, que se comenta de que bueno, es una leyenda negra de la industria editorial, que usan los concursos literarios, ¿no?, para recabar ideas de autores jóvenes que tienen ideas muy potentes y pasarle esas ideas a los autores estrellas que ya están quemados y no pueden tener ideas propias, que es con lo que surgen luego las demandas por plagio y estas cosas. Y claro, y yo creo que es así, yo creo que se nota muchísimo como lector ya, cuando estás leyendo una idea, estás leyendo una obra que el autor realmente está apasionado por lo que está contando, y la que lo ha escrito como el que va a la oficina, ¿no? Pero bueno, pero sí, es que de una forma un poco más etérea, así, ¿no? Que no hay un mensaje claro, ¿no?, digamos. Sí, claro, y bueno, respecto a lo del mensaje, ¿no?, lo que es el tema de la obra, ¿no?, que se dice en narrativa, el tema de la obra. Yo no sé, vosotros, si creéis que el tema tiene que estar antes que el relato, o el tema puede surgir a partir de la idea del relato, porque esto es algo que a mí siempre me ha preocupado, ¿no? Siempre te dicen, bueno, pero el gran tema de tu obra, ¿cuál es? Claro, es que eso depende mucho, ¿no?, también de cómo quieras tú desarrollar la historia. O sea, es pues como lo que hablábamos antes, ¿no? A veces la historia tiene esa idea controladora, ¿no?, que es la que quiere transmitir la persona, pero a lo mejor se abarca varios aspectos diferentes, ¿no? Y bueno, el tema no tiene por qué ser la idea, exactamente, ¿no? Claro. Pero el tema contiene una o más ideas. Sí, hombre, está claro que una obra al final, o al menos las buenas obras, tienen que ir de algo más que lo que te están contando. Es decir, tienen que tener un subtexto. Tienen que tener un subtexto. Lo que pasa es que a veces el gran tema el autor no lo sabe hasta que ya se ha metido en harina, hasta que ya tiene su obra planificada. Entonces, cuando ves el conjunto, cuando ves toda la estructura, dices, de lo que estoy hablando realmente es de esto. Claro. Sí. Claro, y además está bien porque te das cuenta y te ayuda a perfilar algunas decisiones del relato. Tú dices, si yo quiero reforzar este tema, ¿no?, que es del que estoy hablando, tiene que suceder esto, esto y esto. Y tienes que reescribir hacia atrás, ¿no? A veces, claro, a veces sí, o bueno, si tú eres un planificador, como en mi caso, pues a lo mejor hay ciertos giros de la trama, o el desenlace incluso, que si tú lo que quieres es trasladar una idea al lector, tiene que ser uno en concreto. Pero no todos los autores hacen este ejercicio, no os lo creáis, o sea, hay muchos que simplemente... No, está claro. Claro, y es legítimo también, contar una historia solo para entretener, sin querer ir más allá. No, claro, o sea, eso depende ya del tipo de literatura que uno quiera consumir, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en ese aspecto, lo que dices tú, soy a lo mejor un poco híbrido, ¿no? Yo me gusta saber, o sea, siempre tengo concebida la idea final, ¿no? El clímax que quiero que ocurra al final, y desde ahí voy deconstruyendo todo lo que va a ocurrir en la novela. Pero sí que es cierto que durante ese proceso, como dices tú, muchas veces surgen ideas que digo, me gustaría hablar de esto también, o me gustaría incluir esto, o a veces justo dices, me gustaría hablar de esto, pero creo que si lo incluyo, quizá debería guardarlo para otro momento, ¿no? O para una segunda parte, o para otra historia, ¿no? Porque a veces
a uno se le ocurren demasiadas cosas, ¿no? Dice, sí. Porque a lo mejor hay interés en esto, en otra cosa más. Claro, no, bueno, sí, corres el riesgo, ¿no?, de que se te diluya lo que es la idea original de la que quieres hablar. Yo, de todas maneras... ¿Ibas a decir algo, Miguel? Yo iba a decir que yo, cuando estaba escribiendo mi novela, al final me rodeé al principio de muchas páginas en grande, en plan, ¿qué mensaje quieres dar? Porque mi novela, Manu la leyó y la he tenido que rehacer y tal, un poco porque tiraba mucho de humor, pero al final el humor era casi la finalidad de la propia novela, y me di cuenta que no quería eso, que quería un mensaje, quería una idea, ¿no? Entonces era como, ¿qué quieres decir? Sí, muy bien que la gente se ría y demás, pero ¿qué quieres contar, sabes? Sí. No sé, me parecía muy importante al final eso, y me di cuenta que lo había esquivado todo el rato y había que rehacer mucho. Claro, hombre, cada uno tiene su manera de trabajar. Yo lo que pasa es que intento evitar las reescrituras en la medida de lo posible, porque escribir me cuesta mucho. O sea, yo soy de estos que se pelean con cada párrafo, y hasta que no lo tienes justo como lo quiero, no paso al siguiente. Entonces yo tiro mucho de planificación y de hacerme un esquema bastante detallado de dónde empieza la historia, hasta dónde la quiero llevar y cuáles son los acontecimientos lógicos, ¿no?, para ir desde ese punto inicial a ese punto final. Y es muy útil hacer ese ejercicio antes de empezar a escribir, al menos para mí lo es, porque clarifica muchas cosas, porque es lo que decía antes, ves todo el conjunto y dices, bueno, yo realmente de qué estoy hablando, estoy contando, por ejemplo, Hijos del Dios Binario. Mi premisa inicial era la idea. Bueno, tampoco puedo contar la premisa porque casi que destripo la novela, pero por encima, ¿no? A lo mejor. Sí, no, yo tenía la visión de ese orfanato lleno de niños, y que esos niños no eran unos niños normales, sino eran unos niños. No sé si habéis leído Hijos del Dios Binario, pero no puedo decir quiénes son esos niños, pero bueno, no eran unos niños normales. Aún no, pero vamos. Vale. Pues son unos niños con una serie de capacidades especiales y que hay un secreto detrás de esos niños. Y a mí esa premisa me resultaba muy, muy potente. Era una idea, además, que no paraba de darle vueltas. Entonces, claro, esa era, digamos, que la idea inicial. Y a partir de esa idea comienzas a añadirle capas y se va construyendo el rato. O sea, ¿quiénes son estos niños? ¿Por qué están aquí? ¿Quién ha abierto este orfanato perdido en los páramos de Irlanda? ¿Qué razón tiene? Vas incluyendo y se te va construyendo la historia. Y se va expandiendo, ¿no? Claro, se va expandiendo y poco a poco, a medida que el bosque va creciendo, comienzas a ver cuál es ese tema o ese mensaje subyacente que está en la novela que estás contando. Y al final eso te ayuda también a articular la historia, es lo que decimos. Claro, es que es lo que estabas comentando, ¿no? A lo mejor tú no sabes qué idea quieres contar a veces, ¿no? A veces todo parte de una premisa muy sencilla que se te ocurre un día. Justo es que me hace gracia que hayas comentado esto así, porque creo que fue en el anterior programa que estaba yo explicando cómo surgió también mi idea, ¿no? Para esta novela que escribí, la del secreto de los malditos, y es gracioso porque se parece bastante a lo que has comentado tú. De pronto una mañana me levanté y en mi cabeza apareció la imagen de un niño harapiento en el salón, o sea, muy moreno, ¿no? Muy, pues eso, hecho polvo, en el salón así real de un palacio de un sultán, ¿no? Como siendo juzgado por algo. Y eso fue una imagen en mi cabeza, que no sé ni de dónde salió, honestamente. O sea, una mañana empecé así y dije, anda, ¿y esto por qué puede ser? ¿Qué le está juzgando? ¿Qué le pasa a este niño? Este niño está maldito, ¿no? Y boom, y de ahí empieza a desarrollarse, ¿no? Y claro, en ese momento tú no sabes qué idea quieres contar. Sí, sí. Pero a medida que en tu cerebro vas diciendo, anda, pues esto podría ser así, ¿no? Entonces es lo que dices tú, vas añadiendo capas, vas construyendo y dices, y esto podría ser por aquí, y a lo mejor, a mí, por ejemplo, un tema que me gusta mucho es tratar la religión. En este no está muy desarrollado porque quería que fuera algo sencillo, pero a mí me encanta hablar de la religión, de la forma en la que las personas desarrollan sus creencias, en cómo se enfrentan unas a otras, ¿no? Y empecé a querer tirar por ahí. Luego, al final, me quedé un poco a la mitad, porque eso es algo que quiero desarrollar a lo mejor en un futuro, pero sí ves, ¿no? Que al principio, por lo menos en mi caso, o por lo que he visto en el tuyo también, ¿no? La premisa comienza y luego ya la idea se incorpora. Claro, es que la premisa, que es la idea seminal en realidad de un relato, si tienes una buena premisa, tienes prácticamente media novela escrita. O sea, es que
no vamos a decir media novela escrita porque hay muchas novelas y muchas historias con buenas premisas que luego no llegan a buen puerto. Pero yo creo que la buena premisa es la razón sine qua non. Entonces, claro. Y vamos, en mi caso además, a mí lo que realmente yo creo que el momento más puramente creativo de todo el proceso de escribir es el de aparición de esa premisa inicial. Sí. Claro, porque todo lo demás le estás aplicando pues una serie de técnicas a la hora de desarrollar esa premisa. Yo aplico mucho la lógica, que es la manera de evitar, digamos, que quede irreal. Estos giros. Sí, exactamente. Que la historia resulte verosímil. Que la historia resulte verosímil. De aplicar por lo menos la lógica de ese universo narrativo, ¿no? que yo estoy creando. Pero si no tienes esa buena premisa, que mucha gente me dice, mira, yo quiero escribir un libro, pero lo que pasa es que no sé sobre lo que escribir, ¿no? Si no tienes una historia que contar, no escribas, porque es que en realidad es la historia. O sea, una novela, todo es la historia. Puedes tener una gran prosa, puedes tener un lenguaje muy poético, puedes incluso tener un ritmo narrativo, pero si tú no sabes a dónde quieres llegar, a dónde quieres llevar la historia, ni siquiera tienes una premisa que a ti te convenza mucho, no empieces a escribir, porque estás creando un coloso con pies de barro. No, y que tenga además que tiene que surgir un poco de tu interior, ¿no? O sea, es verdad que yo, por ejemplo, cuando se me ocurrió esta idea, desde ese mismo día yo recuerdo escribir a diario hasta que terminé la historia, o por lo menos desarrollarla a diario, porque claro, hay días que, bueno, yo por ejemplo ahora, en la que estoy ahora, todavía no he escrito una palabra, pero llevo meses pensando en ella y cómo se va a desarrollar y haciendo pues lo que estábamos hablando, ¿no? La planificación, cuáles van a ser los puntos esenciales. Es una cosa que, hombre, a ver, yo no lo voy a poner como un gran ejemplo, no, pero Pablo Coelho dice que él escribe un poco de esa manera. Yo al principio no lo entendía. Dice que él piensa la historia que quiere contar durante meses y luego la escribe en cuestión de semanas. No sé hasta qué punto eso, bueno, en fin, será cierto, pero la idea es interesante. Los escritores mienten mucho, cuando hablan del proceso de escritura. Pero bueno. No estoy diciendo que sea el caso, pero los escritores venden mucho la moto cuando hablan del proceso. Sí, eso sí que es verdad. Pero bueno, que en este sentido entiendo lo que quiere decir y yo creo que hasta cierto punto es verdad, ¿no? Que a veces estás pensando en una historia durante mucho tiempo, la tengo en la cabeza durante meses y sé que gracias también a esa planificación y ese tiempo para dejar macerar la idea, ¿no? Que quieres contar y pensar qué otras ramificaciones podría tener, te va a permitir luego que cuando te pongas a escribir evitar las reescrituras que tú estabas comentando, ¿no? Sí, es que, bueno, es que además simplemente es una manera de trabajar, que hay gente que escribe y luego reescribe muchísimo. Además, por eso a mí no me gustan las afirmaciones categóricas de algunos escritores que dicen, no, es que si a tu primera versión del borrador no le eliminas el 60%, es que lo estás haciendo. Eso. Bueno, pues eso a lo mejor es tu manera de escribir, o sea, es que no hay solo, claro, no, como decía Miyamoto Musashi, no solo hay un camino a la cima de la montaña. Entonces, que lo importante es hacer cima, ¿no? Pero que hay muchos caminos para llegar y hay muchas maneras de hacerlo, hombre. Yo soy un ferviente defensor de la planificación. Esto que se suelen dividir a los escritores entre escritores de plano y escritores de brújula, yo soy muy escritor de plano. Pero entiendo también que depende del tipo de historia que quieras contar. Los míos suelen ser historias donde se mezclan varias tramas, todas tienen que conectar de una manera muy concreta. No me gusta dejar ningún cabo suelto al final, con lo cual son novelas con una estructura muy medida. Eso no lo puedes conseguir si eres un escritor de brújula, tienes que tirar de plano. Pero si a lo mejor tu manera de escribir es más impulsiva, más poética, más lírica, pues entiendo que a lo mejor no te hace falta tanto, o incluso que el estructurar y planificar tanto puede matar parte de la originalidad. Claro, parte de lo que tiene esa improvisación. Así que es que a mí no me gusta decir que hay una manera correcta de escribir, la verdad. Claro, cada uno tiene que elegir en la que esté más cómodo. Ahí, yo creo que nos ha pasado a lo mejor a todos en plan, voy a intentar la otra manera. Y te das cuenta que no es la tuya, que dices, no, yo tengo que planificar o yo tengo que tirar de otra. O la gente que tira tanto de brújula, ¿no? En plan, a ver qué sale.
y les sale bien, luego lo de planificar para ellos es una travesía por el desierto a veces. Entonces, claro, tampoco es plan. Sí, no, hombre, por ejemplo, yo creo que la historia que quieres contar te dicta mucho de qué manera tienes que escribir. Si tú quieres escribir un thriller, tú no puedes ser escritor de brújula, o sea, porque... Claro, exactamente. Porque al final, además es que se nota muchísimo, cuando tú lees un thriller que no está planificado desde el principio, se llena de plot twists estos, ¿no? De giros argumentales que no llevan a ningún lado. Cosas innecesarias que podrían haber sobrado porque claro, probablemente el escritor las había incluido en un momento determinado y luego pues ha sí, sobrado, ¿no? o estos cliffhangers que se resuelven de manera chusca. Que te dices, sí, eso es horrible, claro, sí. Claro, o bueno, incluso las lagunas narrativas estas que te encuentras, a lo mejor, que tú dices, tío, estoy leyendo esto y yo me estoy dando cuenta que tú no sabías a dónde querías llevar la historia. O sea, claro. Piénsatelo antes y luego cuéntamelo. No me hagas pasar por tu proceso de dudas, ¿no? De titubeo. No me hagas leer esto. ¿Sabes? Me pongo un tijeretazo. Se me ocurre además ahora uno, no lo voy a decir porque se me pueden enfadar los fans del escritor en concreto, pero... Bueno, incluso lo voy a decir. No pasa nada. O sea, aquí hablamos de muchas cosas y sí. todo con nuestra mejor sonrisa. Pues, por ejemplo, una novela de Neil Gaiman que a mí me gusta mucho, que es American Gods, tiene una parte central cuando el protagonista Sombra llega al pueblo que se lleva un montón de capítulos ahí en el pueblo, que la historia no avanza para nada. Sí, como que da vueltas y no hace nada, ¿no? Claro, y es una trama totalmente desconectada de la trama principal. Que además que eso es un pecado. Tú no puedes abrir una trama y cerrarla que no esté conectada con la trama principal. Y tú dices, Neil, o sea, coño, joder, esto era innecesario. La novela sería mejor sin esa parte. Es que en muchos casos estas cosas suelen responder, vamos, por lo menos así es como lo he visto yo, digo, no sé, a lo mejor el autor me está intentando dar un poco de desarrollo de personaje, ¿no? Aquí, a ver, para que sepas más cómo reacciona el personaje ante las cosas, ¿no? Yo estoy muy con eso, o sea, eso es necesario, pero hazlo de manera que repercuta de alguna manera en la trama principal. Es decir, tramas secundarias son necesarias y hay muchas tramas que efectivamente son de desarrollo de personaje, pero tienes que conectarla de alguna manera con la trama principal. Porque yo es una cosa que leí yo por ahí, decía que una escena, y me parece una cosa maravillosa, en la que siempre pienso ahora cada vez que escribo, y dice, una escena tiene que cumplir más de un objetivo. O sea, tiene que estar haciendo más de una sola cosa. O sea, no puede ser eso, que pues el tío vaya a un sitio porque tal y porque simplemente quieras que conozca parte, o sea, cómo reacciona el personaje ante ciertas cosas, ¿no? Es verdad que eso es importante, como decías tú, ¿no? Pero mientras está haciendo eso, debería estar haciendo otra cosa a escena, por ejemplo, avanzar la trama, ¿no? O sea, claro, que las cosas no tienen que estar desconectadas una cosa de la otra. Sí, o definir el personaje. Pero claro, eso es. Normalmente estas cosas que cuando se habla de escritura creativa y esto hay muchas cosas que dices, hostia, tío, esto es súper complicado. A la hora de escribir cae un poco de, o sea, es un poco de sentido común o no es tan complicado, porque si tú realmente te preocupas porque los diálogos resulten significativos y que definan al personaje, o sea, que cada personaje tenga su propia voz, tú ya estás consiguiendo, cada vez que haces que ese personaje haga algo, ya estás consiguiendo más de un propósito, ¿no? Porque estás haciendo avanzar la trama, estás creando una relación entre ese personaje y otro personaje y al mismo tiempo tu personaje se está definiendo por lo que dice o por lo que está haciendo. Es decir, si te preocupas de escribir las cosas bien planteadas, bien planificadas, siempre consigues varias cosas. O sea, cuando escribes eso es. Incluso los diálogos, ¿no? Es lo que estamos hablando. O sea, tiene que ser... Los diálogos tienen que parecer naturales, pero a la vez tienen que estar cumpliendo un propósito, ¿no? Sí, siempre. Es más, es que... Esa es la clave. No pueden estar hablando... Yo recuerdo, mira, leí una cosa que no era del lector cero, era de una... Esto es una... Era una cosa, por ahí, ¿no? No voy a decir de quién porque me parece que la chica estaba haciendo todo lo que podía y tal. Pero era un momento en el que una de las protagonistas va al supermercado y empieza a hablar con el charcutero de lo que le va a poner de comida, ¿sabes? O sea, y es una cosa que eso es una cosa un poco banal, ¿no? Oye, me vas a dar 300 gramos de cara de cerdo o algo así, le decían, no sé, me quedé bastante loco. Y el tío empezaba, no, porque pues hoy estamos aquí y tal, y
a lo mejor es un poco por el world building, ¿no? Pero claro, dices, esto tiene que ir a otro sitio. O sea, realmente esta escena es un poco innecesaria. Es a lo que hablábamos, ¿no? O sea, hombre, a no ser que sea una de esas conversaciones que parece banal en un principio, pero luego no se desvela, claro, que ella quería, yo qué sé, la pata de jamón para algo en concreto, ¿sabes? 100 páginas más adelante, si no es así, es un ejemplo de un mal diálogo. Porque es que claro. eso de que no, los diálogos, tus personajes tienen que hablar como hablarían en la realidad. No, mentira. No, de verdad, o sea, los diálogos siempre tienen que ser significativos. Si tú coges un diálogo literario o un diálogo de cine o de televisión y la gente lo dijera en la vida real, diría, este tío es gilipollas, ¿por qué habla así? ¿Sabes? Claro, los personajes siempre tienen que decir cosas significativas y que sean significativas o para la trama o sobre el propio personaje. Y además, afortunadamente, como los escritores tenemos tiempo para reescribir los diálogos y para pensar mucho lo que van a decir nuestros personajes, podemos hacer que digan cosas mucho más inteligentes de las que nosotros decimos en la realidad. Claro, porque si no... No, pero es cierto. O sea, es un poco... Yo entiendo lo que... Cuando la gente dice se tienen que hablar con la realidad, yo entiendo lo que quieren decir, pero... Sí, que sean naturales, que no resulten forzados. Exactamente, claro. O sea, que suene, que se condense la esencia de una conversación real en una conversación que tiene un propósito subyacente. Y lo malo es eso, ¿no? Cuando se reconoce ese propósito que subyace, porque ves un poco al escritor ahí moviendo los hilos, ¿no? Y tan malo es eso como... Claro, sí. Pues como lo otro, como el que sea que no tenga sentido la cosa, ¿no? Que no claro. Son los dos extremos, ¿no? El diálogo es positivo, con el ejemplo este del, por ejemplo, el forense que le está explicando al detective de homicidio lo que es el rigor mortis. O sea, sí. No, mira, perdona, el detective de homicidio que lleva 20 años en el oficio sabe lo que es el rigor mortis. O sea, claro, ese forense realmente le está explicando el rigor mortis al lector. Pero eso es diálogos positivos, eso está muy mal. Yo siempre digo que los mejores diálogos, para mí el gran genio de los diálogos es David Simon, el creador de The Wire. Qué gran serie esa. Claro, cuando ves The Wire la primera vez, te das cuenta de que en televisión casi todo lo que nos tragamos son diálogos expositivos. Porque te ves a los policías de homicidio hablando como ellos hablarían realmente entre sí. O sea, están hablando del caso, están dándote información muy importante para la historia. Pero cuentagotas, ¿eh? Claro, sí, pero de la manera en que lo harían realmente los detectives de homicidio, con lo cual tú al principio de la serie, hasta que no le coges el pulso, dices que de qué coño están hablando también, no me entero de nada, claro. No me entero de nada, pero claro, cuando ya vas tú siguiendo el relato, vas también aprendiendo un poco del oficio, de cómo hablan esta gente, cómo se expresan, en qué se fijan. Tú cuando ves The Wire por segunda vez, dices que esto es una maravilla. La primera vez no te entra de ocasional, es una puñetera maravilla. Y yo cuando escribo diálogos intento que sean como los de The Wire, es decir, yo intento que mis personajes hablen como realmente hablarían personas de esa extracción social, como hablarían entre ellos. Al mismo tiempo intento que el lector no se pierda, es decir, darle los suficientes asideros al lector para que vaya queriendo coger más, ¿no? Exacto. Sí, claro, y que aunque los personajes hablen como realmente, por ejemplo, en El guerrero de la sombra del cerezo, yo me he encontrado algunas novelas de ambientadas en el Japón feudal en la que un samurái le aclara lo que es el seppuku, es lo que aquí lo que llamamos en Occidente harakiri, a otro samurái, ¿no? O sea, todo el mundo en el Japón feudal sabía lo que era el seppuku. Entonces, claro, yo intento todas esas aclaraciones, lo que hago a lo mejor es, si yo veo que es necesario para el lector, pues pongo una nota al pie. O sea, pongo un asterisco, pongo una nota al pie y ya el lector no se me pierde en el diálogo. Pero no lo aclaro en el diálogo porque es que, yo creo que es sacar al lector de una patada de la similitud. Claro. Sí. Es que habrá ciertos conceptos, ¿no?, que no se podrán transmitir a menos que sea, pues eso, a lo mejor con una nota a pie de página, ¿no? Pero claro. Otras cosas luego sí que puedes a lo mejor pues decir, no sé, a través del contexto entiendes que el seppuku es esto, por ejemplo. ¿no? Claro, exactamente. O lo que se hace mucho en la ciencia ficción, que hay una serie de conceptos que a lo mejor tú no entiendes al principio, pero según vas avanzando en la novela ya descubres lo que son. Y yo creo también que el propio lector
de manera inconsciente hay facetas del personaje que no le interesan una mierda, ¿sabes? Y que lo que tienes que destacar es la parte guay del personaje. Es decir, si el personaje le gusta la lechuga o no, para naturalizarle y darle ambiente, pero es que realmente eso no te aporta ni te interesa ni nada. O sea, claro. Entonces es eso, hay que sus saber conocimientos. seleccionar los rasgos, ¿no? Digamos, claro. digamos del personaje. Sí, bueno, no, lo que iba a comentar a raíz de lo que dice Miguel, al lector en un principio, tú al lector lo ganas con la historia. O sea, claro. al principio lo que engancha al lector es la historia, es la trama. Y luego, si la novela es buena, los personajes. Luego empiezan a empatizar con los personajes. Pero tú primero tienes que atrapar al lector con lo que con el conflicto que esos personajes viven. Y el digamos que el enemigo o el objetivo al que se tienen que enfrentar. Luego ya cuando has conseguido que al lector le interesen esas cosas, comienza a enamorarse del personaje y es cuando puedes empezar a introducir elementos del personaje que no son necesarios o no son propios de la historia, pero que le van dando dimensión a ese personaje, que no lo convierten en que hacen que deje de ser un cliché. Pero claro, no lo puedes hacer desde el principio. Y bueno, por supuesto, si nunca llegas a desarrollar una trama que atrape al lector, entonces ya es que es imposible que empatice con los personajes. Yo lo veo así, por lo menos. Lo que es interesante, ¿no? Es que el lector, cuando está interesado en la historia, él va a querer saber más. O sea, claro, aunque le estés dando con cuentagotas o haya conceptos que no entienden, el lector va a tender siempre a querer absorber más, a querer saber por qué pasa eso, qué es lo que está ocurriendo y qué significa todo ese mundo, ¿no? Pero claro, tiene que haber una curva de aprendizaje determinada. No puedes uno ni soltarle toda la retail ahí de sí, porque el rigor mortis y el tal, y no sé, y de pronto decir, pero ¿esto qué es? A la vez que tampoco, que claro, la cosa no puede durar eternamente, ¿no? Entonces también ese equilibrio un poco de, pues lo que estamos hablando, ¿no? De expresar las cosas y la forma en la que funciona ese mundo tiene que estar balanceado, digamos, ¿no? Sí, yo es que de todas maneras el tema del world building, que además es una palabra que se ha puesto súper de moda. De moda, sí. En los últimos años. Supongo que por el auge de la literatura fantástica y de ciencia ficción, que es la que más world building lleva. Vamos a ver, yo soy un poquito... Vamos a ver, world building es algo necesario, pero es que el world building no es lo más importante de una novela. Y yo me encuentro con muchos cursos de narrativa, ¿no? Aprende cómo hacer world building, no sé qué. No hay que empezar por ahí. O sea, tú tienes que empezar por ser capaz de crear un relato y articular una historia. Y luego crea el mundo en el que esa historia se va a ambientar, porque si no, te estás perdiendo en... O sea, lo importante en una novela siempre es el relato, siempre es el relato. Eso. Entonces, ¿para qué quieres crear? Yo supongo que a lo mejor se intenta imitar un poco lo que hizo Tolkien, pero porque Tolkien era un estudioso sí, claro, pero lo que quiero decir es que el oficio de Tolkien era casi el world building, ¿no? Porque este hombre es un profesor universitario que estudiaba la literatura germánica, que estudiaba idiomas germánicos y dialectos germánicos. Entonces, claro, este hombre a lo largo de su vida, pues por afición se dedicaba a crear idiomas, a crear sus propios mitos, y una vez que ya tenía todo eso creado, dijo, oye, tengo todo esto, cogió todo el trabajo de décadas, ¿no? Claro, tenía todo un trasfondo creado de décadas, y dijo, voy a contar una historia en este trasfondo que yo he creado. Pero esa no es ni la manera sana de hacerlo, ni normalmente tú cuentas una historia porque hay una historia que tú tienes la necesidad de sacar fuera. Entonces, tú preocúpate de articular esa historia y luego construye el atrezo que va detrás. O sea, claro, es que hay una cosa que es que sobre todo a nivel de utilidad, ¿no? Cuando uno crea un mundo sin saber la historia que va a contar en ese mundo, ese mundo se estructura de una forma, digamos, no voy a decir caótica porque no tiene por qué serlo, pero sin propósito, ¿no? Entonces, el hecho de articular la historia en torno a lo que queremos contar, a el evento que queremos contar, es la diferencia, ¿no? Entre crear primero el mundo sin saber la historia que vamos a meter en él. Claro, es que... Esa es la diferencia. Sobre todo por el trabajo hecho, ¿no? Que a lo mejor te tiras demasiado. Claro, y no sirve para nada. Claro. Mira, yo hace unos años leí una novela de ciencia ficción que tenía un problema súper evidente, que era que el autor tenía una imagen de un futuro distópico
y él se creó todo, o sea, interrelaciones económicas entre los países, cómo iba a ser la tecnología en el futuro. Él hizo un trabajo de world building, sobre todo económico y político, que su visión de cómo iba a ser el planeta Tierra de aquí a siglo y medio a nivel político-económico. Y cuando ya había creado todo eso, él inventa una historia para poder exponerlo. Y Claro. para mí, o sea, la novela era un naufragio constante. Porque es que él lo que usaba era a sus personajes y el relato para vehicular su visión de cómo iba a ser en el mundo. Y perdona, a mí no me interesa tu visión de cómo va a ser el mundo en un futuro. Entre otras cosas, tú tampoco es que seas aquí un sociólogo. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, que depende. Claro, en tú ese te aspecto. has montado una película de cómo van a ser las cosas y ahora quieres venderme esa película y como me la quieres vender en forma de novela en lugar de ensayo, porque de ensayo no te la va a publicar nadie, pues te has inventado una historia para poder... Y aquello no funcionaba, o sea, es que las cosas no se hacen así. Tú primero tienes que tener la historia que quieres contar y luego crea el mundo en el que lo vas a ambientar, pero además porque es imposible, o sea, ese mundo tiene que tener su lógica y el escritor tiene que conocerlo y tiene que conocer sus detalles. Pero tú no tienes por qué mostrarle todo eso al lector. Un ejemplo de un world building bien hecho es el de Star Wars. O sea, Star Wars, yo creo que en la trilogía original se muestra a lo mejor un 20% de lo que George Lucas había imaginado. De todo lo que hay. Pues, Eso es. Pero cada cosa cumple su propósito, Claro. ¿no? Cada mundo, cada momento está ahí por una razón específica, ¿no? Claro, Sin que sea, pues, por echarte cosas encima. Claro, exactamente. Que el trabajo de world building tiene que estar hecho, porque si no incurrimos en las contradicciones, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Sapkowski, que él empezó a escribir historias buenísimas, las de Geralt de Rivia, pero luego las historias que escribe a lo mejor 15 años después de la primera incurren en algunas contradicciones, porque él no tenía una visión bastante clara de cómo era ese mundo. De lo que quería contar. Claro, del mundo en el que estaba desarrollando Del mundo, su historia. ¿no? Sí. Él no se había preocupado en tomar notas y planificar cómo era todo ese mundo. Bueno, aún así, las novelas de Geralt de Rivia son una maravilla. Sí. Sí. Y otras novelas con un world building mucho más elaborado, ya he dicho. Porque al fin y al cabo lo que hace que funcione la novela es la historia que estás contando. Estoy pensando en Metro 2033, que a todo el mundo le preguntabas, oye, ¿y de qué va esta novela? Y la gente no sabe decirte más que el contexto de la novela, que es que mundo apocalíptico, cada línea de metro tiene un sistema económico diferente en Moscú, ya está. Y el personaje, bueno, pues tiene que ir dando vueltas y se cambia a la línea 3, que ahí son anarquistas, luego a la línea 8, que son fascistas, pero lo que te acuerdas de esa novela no es porque el personaje tiene que ir de un lado para otro. Lo que te acuerdas es del contexto histórico y es una pena, ¿no? Porque es eso, o sea, sí, te has montado cada línea de metro, tiene un sistema económico político diferente, pero ¿y el personaje qué pinta ahí? Y yo no recuerdo qué pintaba ahí, la verdad, ahora mismo. Claro, esto puede ser un poco por lo que estábamos hablando antes, lo que decía Scott Card, ¿no? Lo de que las historias se plantean en torno muchas veces que sí a personaje, a idea, evento, ¿no? Entonces hay gente que, pues como decía también David, con el chico que hablaba del futuro post-apocalíptico, lo que sea, la historia que te quiere contar es sobre el mundo ese. En este caso, ¿no? A lo mejor sobre el tema de la temática esta de cómo se ha estructurado la sociedad, pero yo creo que un problema esencial que tiene estas cosas es que la gente sobre todo está interesada en cosas con las que pueda empatizar, es decir, personajes, Claro. ¿no? La mayor parte de las veces, si no existe una figura fuerte e interesante, y ya no te digo que todo vaya a girar en torno a él, pero alguien que mueva la historia hacia adelante difícilmente se va a quedar atrapado por lo demás. Sí, sí. Sí, sí. Vamos, completamente. Claro. Bueno, ya una vez tenemos una idea y la premisa, ¿no? ¿Hasta dónde pensáis que puede alargarse esa idea, ¿no? Porque yo creo que tanto una cosa como la otra, ¿no? La premisa y la idea tienen un límite estructural que debe ser definido más cuanto antes, digamos, ¿no? Entonces, la premisa es el elemento incitador de la historia, el conflicto, el motor, y la idea es el mensaje, digamos, ¿no? Esto está contenido dentro del desarrollo de la historia, pero hay un límite dentro del cual se puede insistir en una misma idea hasta que empiece a perder efecto, o se haga repetitiva, o, digamos, se haga molesta, ¿no? Yo creo que toda novela, o bueno, todo relato, tiene una masa crítica y a partir ya de la cual empieza a colapsar cuando la sobrepasa, que es el punto final que había ideado el creador antes de empezar a crearla. O sea, y si no habías ideado un punto final, mal vamos.
mal vamos. Porque, claro, y que... Sí, es verdad, es verdad. Que puede parecer una tontería que dice, bueno, pero ¿quién va a empezar a escribir una historia sin saber cómo la va a resolver? ¿Perdidos, sí, por ejemplo? Por ejemplo, Perdidos. Aunque esto, vamos, puede dar un debate. Claro, bueno, sí. Hay mucha gente que dice, no, pero es que el camino es más importante que... No, mira, o sea, esto no es el camino de la vida. O sea, una historia tiene una presentación, nudo y desenlace. Y una historia, para que funcione, tiene que ser buena en su presentación, en su nudo y en su desenlace. Si tú solo te has preocupado de la presentación en nudo porque eres un gran creador de cliffhanger, que es lo que le pasa a Damon Lindelof, que él construyendo incorpora y luego ¿qué pasa con eso? Claro, exactamente, que tú vas abriendo cada vez más puertas, no cierras ninguna y al final, cuando llegas al final dices, bueno, oye, que es que la productora ya nos va a dejar de producir más temporadas. Pues como tú no sabías cómo cerrarlo, o bueno, nos va a dejar de producir, o por lo que sea, que esto se tiene que acabar. Ya lo pensar en el futuro, ¿no? Claro, entonces yo creo que toda historia, para que nazca bien, tiene que nacer con un punto final, ¿no? En la mente del creador. Y que la muerte natural, o sea, la resolución natural tiene que ser ese punto final que se ideó inicialmente. También, normalmente, cuando se estira una buena premisa o una buena idea más de lo necesario, no suele ser por decisión del autor, sino por una presión de la industria, casa, ¿no? Sí, claro. Sí. Es lo que le pasa, por ejemplo, bueno, Star Wars. Star Wars está... Sin ir más lejos. Claro, por usar un ejemplo que hemos puesto antes. Era una historia perfectamente cerrada. Pero bueno, hay una presión de la industria, vamos a llamarla presión de la industria, o necesidad de ganar más dinero, totalmente legítima, ¿no? Por parte de los creadores. Entonces se prolonga Star Wars. Pasa lo mismo con Matrix. Pasa lo mismo, por ejemplo, un ejemplo que yo pongo mucho es el del manga. Sí. El manga está lleno de buenos autores con buenas premisas que comienzan cosas ilimitadas. Exactamente, pero la necesidad que tienen, como allí la industria trabaja de la siguiente manera, mientras tú sigas vendiendo X, tu historia tiene que seguir publicándose. Nos encontramos con autores como Takehiko Inoue, que está de Vagabond hasta las narices, pero como Vagabond sigue vendiendo, él tiene que seguir escribiendo Vagabond. Vagabond estaba basado en principio en las novelas de Miyamoto, ¿no? Sí, Vagabond. Que escribió, sí. Eso es. Sí, bueno, no llega a ser una adaptación de las novelas de Eiji Yoshikawa. Miyamoto Musashi es un personaje histórico, es el samurái más famoso de la historia, y hay muchas adaptaciones, ¿no?, de la vida de Miyamoto Musashi. Vagabond es una más de ellas. Es verdad que hay muchos elementos en común con las biografías de Eiji Yoshikawa, ¿no?, con las que escribía Eiji Yoshikawa, pero que te das cuenta que Vagabond, la calidad de Vagabond llega un momento en que se desploma. Porque pues claro, la verdad. Claro, porque el autor no le puede poner punto final y se lo obliga o pasar. Que sobre esto, precisamente, el que has mencionado antes, Michael Moore, menciona muchas veces que él tiene la suerte de no vivir de sus publicaciones. Él es profesor. Eso. Joder, Michael Moore es el otro. Michael Moore es el del documental. Es el documental. Alan Moore. Sí. No es la primera vez que la lío. Alan Moore, él es profesor. Y entonces él dice que tiene la suerte de no vivir de sus publicaciones, él vive de dar clase. Y entonces eso le permite que sus publicaciones tengan un principio, un final, a nutrirse de su profesión, como hacía Tolkien, y alimentar su historia, y ya está, y acaba la historia en un punto final, porque él no come de eso, él come de otra cosa. Entonces, claro, él tiene... Claro, es que realmente cuanto más control creativo tiene el autor sobre la historia, mejores historias son. En general suele ser así. Sí, bueno, es verdad que luego hay ciertos creadores que le viene bien tener un productor o un editor encima canalizando ese torrente creativo que tienen, y eso también es cierto, pero cuando se fuerza la voluntad del autor a alargar una historia, por lo general eso... O sea, Dragon Ball sería muchísimo mejor si acabara con el primer arco argumental de Bola Dragon Z, por ejemplo, ¿no? Sí. Sería mucho mejor. O Matrix sería mejor si Matrix solo fuera Matrix 1, no tuviera 2 y 3. No, y yo soy defensor de no de estirar la idea
ni la historia, pero de rellenar los huecos, pues como hablábamos un poco con la narrativa el otro día, que hablábamos de la narrativa como era transmedia, ¿no? Que contaba diferentes historias por diferentes medios, ¿no? Yo sí soy defensor de rellenar esos huecos de la historia o de contar partes, que a lo mejor pues en el sentido como lo del Hobbit, por ejemplo, ¿no? Pero que hacerlo, obviamente de hacerlo correctamente, ¿no? O sea, al fin y al cabo un mundo dentro de estos mundos que creamos, ¿no? Por lo general deben tener muchas historias que pueden ser contadas y, ojo, no tienen por qué siempre tratar sobre los mismos temas. El problema es ese, ¿no? Cuando ese tema se estira y se intenta volver a contar lo mismo, es, por ejemplo, justo lo que está hablando del manga. El problema de muchos mangas es que no cambian esa idea controladora. O sea, tienes Naruto, yo recuerdo, mira, yo era muy fan de Naruto, ¿no? Y me acuerdo que un día me propuse y dije, me la voy a terminar, me quedé como a 3/4 partes. Y luego empiezas a ver lo demás y dices, bueno, yo me quité el relleno y tal, pero empiezas a darte cuenta de que lo que te está contando es otra vez lo mismo, que si te habla de que si la amistad, que sí, eso ya me lo has contado casi al principio. Cuéntame otra cosa nueva. Pero claro, esto es para adolescentes, ¿no? Esto no te va a venir aquí con una idea que digas, madre mía, pero que no, pero hay grandes grandes obras para adolescentes, para un público juvenil. Sí. Lo que pasa es que llega un momento que te das cuenta que al autor no le importa. O sea, el autor quiere escapar realmente. Es que le pasa mucho a los autores japoneses que hacen manga. Ellos quieren escapar de su propia creación y la editorial no les deja. Entonces, lo único que hacen es repetir esquemas una y otra vez. O ya por ejemplo, cosas. O sea, yo me acuerdo en Bleach, los Shinigami van a la playa, que era un capítulo de los profesores de la academia yendo a la playa. Y yo, pero esto, ¿por qué estoy viendo esto? Por los rellenos, eso. Claro, porque se acaba desnaturalizando la propia creación del autor a sus propios personajes. Si tú ves lo que era Bola de Dragón al principio con lo que acaba siendo Bola de Dragón Super... Es una parodia casi, sí. Claro, hombre, o sea, yo por eso defiendo mucho esos animes que tienen 23 capítulos, punto, se acabó. O 40 capítulos. Y es una historia que tiene su principio, su desarrollo y su final, y se acabó, y la disfrutas, y cuando se termina pues te da pena, pero así es la vida. Sí, pero eso pasa, mira, por ejemplo, algunos de los grandes o de los principales mangas, ya que estamos hablando del tema del manga, ¿no? o la industria del manga como paradigma de ideas iniciales estiradas más allá de lo conveniente, te das cuenta que hay autores con mucho poder como Osamu Tezuka que esto no le pasaba, porque Osamu Tezuka, bueno, era los albores, ¿no?, de la industria para empezar, y luego él era el gran rey de la industria. Entonces, claro, tú ves cuando lees a Osamu Tezuka que ahí no había un editor que le dije, a lo mejor con Astro Boy, que era su primera gran creación estrella, puede que un poco, pero bueno, tú cuando lees otras obras, las más adultas de Osamu Tezuka, tú te das cuenta que ahí no había un editor que le dijera tienes que escribir esto, lo otro, o tiene que durar estos 100 números más. Está más fresca la industria, ¿no?, digamos. Claro, o por ejemplo, un autor contemporáneo que a mí me gusta mucho, que a veces divaga un poco más de la cuenta, pero se ve que él sabe cómo quería cerrar esa historia, es Naoki Urasawa. Naoki Urasawa, cuando tú lees... ¿Es el de la espada inmortal, puede ser, o no? No, Naoki Urasawa es el de Monster. Ah, el de Monster, eso es. Claro, Monster es una de mis series favoritas, ¿no? Es espectacular. Claro, bueno, Monster es una maravilla por muchas cuestiones. Pero bueno, gracias, entre otras cosas, a que no se alarga mucho más allá de lo necesario. O sea, que se ve que Naoki Urasawa dijo, mira, esto ya hay que ir cerrándolo, y lo cerró. Porque si hubiera sido más allá. Además era una historia que desde la propia premisa tú ya veías que tampoco podías tener que no puedes claro, no puedes tener a ese cirujano eternamente dando vueltas buscando, ¿no? al niño claro, exactamente. Pues Naoki Urasawa es, yo creo que de lo más occidental que hay dentro del manga, precisamente porque él tiene un mayor control y una mayor concepción de que ya desde el origen desde la premisa de su relato, de que lo que va a tener que cerrar en 80 o 100 números. Entonces, bueno, que sí, que al final yo creo que cuando una historia se alarga más de lo necesario, normalmente no es por voluntad del autor, sino por una presión de la industria o del entorno. Bueno, chicos, pues estamos ya, la verdad que nos hemos pasado bastante, pero es que esto interesa demasiado como para no estar hablando de ello, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a pasar al libro de la semana, si os parece bien. Dale. Venga. Muy bien. Pues nada, esta semana traemos Hijos del Dios Binario, que es la novela finalista del premio Ignotus, ¿no? ¿Qué nos cuentas de ella? Es tuya, vamos, David. Sí, bueno, Hijos del Dios Binario
Es mi segunda novela, aunque es la primera que se publicó. Y es un thriller, vamos a llamarlo tecno-thriller, que es como le gusta llamarlo a la editorial, o un thriller ambientado en un futuro cercano, en el que yo lo que intenté fue coger lo que es la fórmula del thriller, porque el thriller es un género con una serie de pautas muy marcadas, muy delimitadas, pero intenté tomar la fórmula del thriller y darle un tratamiento un poquito más literario. Hice una prosa a lo mejor un poco más elaborada que la que suelen tener las novelas estas que te encuentras en los aeropuertos, ¿no? Las novelas de aeropuerto, como dicen los británicos, y aplicar una serie de filias personales como son una reflexión sobre las nuevas tecnologías, a dónde nos están llevando las nuevas tecnologías como sociedad y cómo nos están afectando como especie también. Y con lo cual, digamos que o lo que yo intenté fue que tuviera una primera lectura, una primera capa de lectura que fuera la de un thriller muy directo, muy potente, muy resolutivo en las tramas, con un ritmo de lectura muy vertiginoso, que yo creo que es por lo que las editoriales se interesaron en el libro. Va rápido. Sí, claro, era la idea además, ¿no? Porque yo creo que es que el thriller te lo exige. Claro. Y luego tiene una segunda capa de lectura que es, bueno, esa especie de advertencia sobre la deshumanización a la que nos está llevando la tecnología. Pero bueno, esa segunda lectura, que es un poquito más cyberpunk, podríamos decirle, ¿no? Está ahí para el lector que la quiera. Para el que no la quiera, lo que se va a encontrar es es una novela de thriller, ¿no? Claro, exactamente, un thriller de ritmo bastante más de un ritmo más vertiginoso, por ejemplo, que El guerrero a la sombra del cerezo. Yo creo que bastante enganchoso, ¿no? Bastante turning page, que le dicen los anglosajones, pero con una prosa un poquito más cuidada o más elaborada, porque es lo que yo quería conseguir. O sea, quería coger lo que son los elementos del thriller y adaptarlo a mi gusto, a lo que a mí me gusta leer. Pues es la verdad que es muy interesante. Yo la tengo apuntada ahí desde hace tiempo, porque claro, es que la típica lista de espera, ¿no? Que tengo de novelas. La pila. Pero vamos, la pila, la famosa pila. Pero vamos, pues ahí está. Para todos los lectores que quieran echarle un vistazo, Hijos del Dios Binario, de David B. Gil. Muy bien, pues eso ha sido todo por esta semana. Muchas gracias, David, por estar aquí una vez más. Gracias a vosotros. Ha sido todo un placer, ha estado muy bien, la verdad. La verdad es que sí, que hemos echado un rato bastante entretenido. Sí. Pues nada, nosotros terminamos, pero a vosotros toca poneros a escribir. Nos vemos la próxima semana en A 30 teclas por hora. Muchas gracias. Saludo. Hasta luego, hasta la próxima.